En los rincones oscuros de los castillos, entre muros de piedra que susurran secretos centenarios, se tejía la vida de los monarcas medievales. Hoy exploraremos un mundo que parece sacado de un libro de caballeros y castillos, la vida diaria de los reyes medievales. No se trata solo de coronas y banquetes, sino de intriga, poder, enfermedades extrañas y decisiones que daban forma a reinos enteros. Si te apasiona la historia curiosa y misteriosa, asegúrate de suscribirte y darle like, porque lo que viene es un viaje al otro lado del trono, donde el lujo convive con el peligro. El día de un rey medieval comenzaba mucho antes del canto del gallo. En las frías habitaciones de piedra de su castillo, el amanecer no llegaba con luz suave, sino con los pasos de los sirvientes y consejeros que aguardaban sus órdenes. Uno de los primeros en entrar era el chambelán, encargado de asistirlo en su vestimenta. Los ropajes reales no eran simples túnicas, eran símbolos vivientes de poder, bordados con hilos de oro, adornados con piedras preciosas, pesados como la responsabilidad de gobernar. Cada capa, cada broche, tenía su lugar y propósito. Incluso su calzado estaba diseñado no solo para proteger, sino para proyectar majestuosidad. El ritual de vestirse podía durar casi una hora. Algunos reyes, como Enrique Beetoldo, tenían hasta 20 personas ayudándoles a ponerse cada pieza del atuendo real. Tras vestirse, venía la oración. Porque un rey no solo era líder político, sino ungido por Dios. Se creía que su autoridad venía directamente del cielo, así que comenzar el día sin un momento de recogimiento espiritual era impensable. Incluso los reyes más crueles y autoritarios se inclinaban ante el altar privado de su capilla personal cada mañana. Los castillos medievales, imponentes estructuras de piedra y hierro, eran mucho más que hogares lujosos. Eran fortalezas defensivas, símbolos de control y al mismo tiempo prisiones doradas. Rodeado de sus nobles, soldados y sirvientes, el rey tenía que tomar decisiones críticas desde el salón del trono. Asuntos de impuestos, justicia, traiciones, embajadas extranjeras. Cada día llegaban súbditos y emisarios buscando respuestas. Pero este aparente dominio escondía una realidad más turbia. El rey rara vez era libre, siempre vigilado, constantemente asesorado y muchas veces manipulado. Un error diplomático podía significar una guerra, una mala interpretación de una mirada en la corte, una revuelta. En las sombras, los nobles ambiciosos tejían alianzas secretas, conspirando para derrocarlo o debilitar su autoridad. ¿Y sabes lo peor? Muchas veces, los enemigos más peligrosos del rey no estaban afuera del castillo, estaban dentro. Algunos dormían a pocos pasos de su cámara. Cada día, el rey se reunía con su consejo real, compuesto por obispos, duques, condes y otras figuras de confianza. Se trataba de un organismo clave donde se discutían temas de guerra, economía, leyes y religión. Pero estas reuniones no eran armoniosas. Eran campos de batalla sin espadas, donde las palabras eran más letales que cualquier lanza. Algunos consejeros eran verdaderos titiriteros, capaces de manipular al monarca para lograr sus fines personales. Otros eran leales, pero su influencia se veía limitada por el juego constante de poder en la corte. Reyes como Luis o XI de Francia eran famosos por espiar incluso a sus propios ministros y usar trampas diplomáticas para conservar el control. En ocasiones, el consejo se tornaba tan tenso que se producían arrestos inmediatos, o incluso ejecuciones sumarias de quienes eran acusados de traición. Los muros del castillo podían ocultar más cadáveres de nobles que los campos de batalla. Aunque solemos imaginar los banquetes medievales como simples festines llenos de vino y risas, lo cierto es que cada comida en la corte era una declaración de poder y jerarquía. Los reyes no comían por necesidad, sino para exhibir su riqueza, su control del comercio y su estatus ante los ojos de la nobleza. Los almuerzos, llamados prandium, y las cenas
podían durar horas. Sobre largas mesas de roble se servían platos exóticos, pavos reales cocinados con especias de Oriente, jabalíes asados enteros, pasteles rellenos de carne, frutas secas importadas desde el norte de África. Y en ocasiones, platos preparados únicamente para impresionar, como cisnes cocidos con plumas reinsertadas para parecer vivos. Pero no todo era comida. La ubicación de cada invitado, la distancia respecto al rey, incluso el tamaño de la copa, todo tenía un mensaje político. Sentarse cerca del monarca significaba favor. Estar al final de la mesa podía indicar desconfianza o un destino próximo al exilio. Y mientras los juglares cantaban y los bufones distraían a los asistentes, en las esquinas de las salas, los nobles murmuraban pactos que podían cambiar la historia. Para un rey medieval, el ocio también tenía fines estratégicos. La caza, una de sus actividades favoritas, no era solo un pasatiempo. Era un ejercicio de liderazgo, control y destreza militar. En enormes reservas boscosas, el rey cabalgaba junto a sus caballeros tras ciervos, osos o jabalíes. Pero más allá de la adrenalina, se trataba de una forma de demostrar fuerza y dominio sobre la naturaleza y sobre los hombres. Reyes como Guillermo el Conquistador eran conocidos por declarar enormes extensiones de tierra como reales, solo para garantizarse zonas privadas de caza. Cazar allí sin permiso era castigado con la muerte. Además, estaban las justas, torneos donde caballeros luchaban por gloria ante los ojos del rey. A veces el monarca mismo participaba, arriesgando su vida y su dignidad en frente de su pueblo. Pero lo más común era que usara estas competiciones para medir el valor de sus hombres, recompensar a los leales o humillar a los arrogantes. Cuando el reino entraba en guerra, la vida del rey se transformaba radicalmente. Aunque no todos los monarcas lideraban ejércitos en persona, muchos sí lo hacían. Algunos morían en batalla, otros eran capturados y humillados públicamente. Un buen ejemplo es Ricardo Corazón de León, rey de Inglaterra, quien pasó más tiempo en campañas militares que en su propio país. Fue capturado en el extranjero y liberado tras un rescate colosal que empobreció a su reino. Durante las campañas militares, el rey dormía en tiendas decoradas con estandartes reales, rodeado de guardias de élite. Pero incluso en medio del barro y la peste del campamento, debía tomar decisiones cruciales. ¿Quién vivía? ¿Quién moría? ¿Cuándo atacar? ¿Cuándo rendirse? Y la presión era inhumana. Si una batalla salía mal, no solo perdía soldados, perdía territorios, respeto o su cabeza. Olvida las historias de amor romántico. En la Edad Media, los matrimonios reales eran contratos diplomáticos. Un rey casaba a su hija con un príncipe extranjero, no por afecto, sino para sellar alianzas y evitar guerras. O al menos, eso intentaban. En muchas ocasiones, estos acuerdos terminaban en tragedias personales y conflictos geopolíticos. Reyes como Luis Gauquenis de Francia fueron famosos por repudiar a sus esposas por rumores de infidelidad. Otros, como Pedro el Cruel de Castilla, ejecutaron a sus cónyuges o los obligaron a vivir encarcelados por años. Pero también existían las amantes oficiales, figuras que a menudo tenían más influencia política que las reinas. Leonor de Aquitania, por ejemplo, fue una mujer tan poderosa que gobernó medio continente tras divorciarse de un rey y casarse con otro. Los celos, los hijos ilegítimos, las rivalidades entre hermanastros. Todo eso cocinaba lentamente guerras civiles, traiciones sangrientas y asesinatos disfrazados de accidentes. Detrás de cada banquete, cada consejo, cada visita de un noble, podía haber un espía. En la Edad Media, la corte real era un tablero de ajedrez donde cada pieza podía volverse enemiga. El rey no solo debía gobernar, debía sobrevivir al peligro de ser traicionado por sus propios aliados.
Algunos monarcas más desconfiados, como Luis XI de Francia, mantenían redes de informantes tan extendidas que incluso los sacerdotes y cocineros de la corte podían estar bajo su nómina. Se espiaban conversaciones, se leían cartas, se interceptaban mensajeros. Incluso los juegos infantiles de los hijos reales podían esconder secretos codificados. Los castillos tenían pasadizos ocultos y habitaciones secretas, desde donde se escuchaban las conversaciones importantes. Muchos reyes preferían hablar en voz baja, incluso en sus propios aposentos, sabiendo que las paredes literalmente tenían oídos. Y si se descubría a un espía, el castigo era brutal: mutilación, decapitación pública, o en casos más crueles, encierro eterno en celdas donde no se podía estar de pie ni acostado completamente. Lugares construidos con la única intención de romper la mente y el cuerpo. El poder absoluto muchas veces viene acompañado de desequilibrio, y la historia medieval está plagada de monarcas cuya salud mental fue tan frágil como temida. Uno de los casos más impactantes fue Carlos VI de Francia, conocido como el Rey Loco. Sufría delirios en los que creía estar hecho de vidrio y prohibía que nadie lo tocara por temor a quebrarse. En más de una ocasión, entró en furia y atacó a sus propios caballeros sin provocación. Su locura no solo lo aisló, sino que permitió que su corte se dividiera en facciones, desatando guerras internas. Otro ejemplo es Iván IV de Rusia, mejor conocido como Iván el Terrible. Su paranoia era tan intensa que creó una guardia personal vestida de negro, los oprichniks, encargados de ejecutar enemigos reales o imaginarios. Llegó a matar a su propio hijo en un ataque de ira. Y sin embargo, fue también el artífice de la expansión y centralización del poder ruso. En Occidente, Luis II de Baviera, obsesionado con castillos de cuento y la ópera de Wagner, se hundió en un mundo de fantasía hasta ser declarado mentalmente insano. Su final fue tan misterioso como su vida. Apareció muerto en un lago, en circunstancias nunca esclarecidas. Estos reyes no solo gobernaban, reinaban sobre el abismo de su mente. En la oscuridad de los castillos se tejían secretos que hoy nos parecerían salidos de novelas de terror. Muchos monarcas medievales consultaban astrólogos, alquimistas y profetas, buscando saber el futuro o evitar catástrofes. La superstición era parte fundamental del gobierno. Se creía, por ejemplo, que la sangre real podía contaminarse con maldiciones, especialmente en dinastías que cometían incestos o asesinatos para mantener el trono. Algunas reinas llegaban a esconder amuletos bajo sus coronas, y en las criptas de ciertos palacios aún se conservan inscripciones que mezclan símbolos cristianos con signos paganos. Uno de los casos más perturbadores fue el de Juan Sin Tierra, quien, desesperado por recuperar poder, fue acusado por el clero de practicar rituales oscuros y sacrificar animales en la intimidad de su castillo. Aunque nunca se probó, el rumor bastó para sumarle el desprecio popular. En otras cortes se consultaban profecías escritas en libros prohibidos, conservados por bibliotecarios secretos. Algunos reyes estaban tan obsesionados con evitar su caída que mandaban ejecutar a cualquier vidente que predijera algo negativo. El miedo al destino era tan grande que el propio trono se sentía como una maldición heredada. Cuando el sol caía y las antorchas iluminaban los corredores del castillo, los demonios internos del rey salían a flote. Muchos no podían dormir en paz. El temor al envenenamiento, a un asesinato en la noche o a las conspiraciones nocturnas eran tan reales como los ecos en los pasillos. Las habitaciones reales estaban protegidas por guardias armados que dormían en la puerta. Aún así, muchos reyes cambiaban de dormitorio sin avisar para evitar posibles atentados. Algunos, como Felipe II, dormían en celdas pequeñas y frías, convencidos de que la incomodidad alejaría el pecado. Los monarcas más piadosos rezaban durante horas, buscando redención. Otros caminaban de noche por sus salones, murmurando nombres y decisiones del pasado. Algunos escribían cartas que jamás enviaban, y unos pocos tenían diarios secretos,
donde confesaban sus miedos y frustraciones, que aún hoy siguen sin ser descubiertos. La noche era la única hora donde no se fingía, donde incluso el rey era solo un hombre, temiendo el amanecer de un nuevo día de traiciones y decisiones imposibles. Desde fuera, la familia de un rey parecía vivir en el paraíso. Castillos, sirvientes, joyas, banquetes. Pero la realidad era mucho más sombría. La familia real era una bomba de tiempo, donde cada hijo, hija o esposa podía convertirse en aliado o enemigo. El matrimonio, como dijimos, no era por amor, sino por diplomacia, y los hijos eran herramientas de negociación. A menudo, príncipes y princesas eran prometidos desde la infancia a nobles de tierras lejanas. Su destino se decidía antes de que aprendieran a escribir. La educación de los herederos era estricta y rigurosa. Desde pequeños aprendían latín, religión, política y, por supuesto, estrategia militar. El favorito del rey solía ser rodeado de privilegios, pero también de enemigos dentro de la corte. Y si un rey moría sin un heredero claro, el caos se desataba. Guerras civiles, asesinatos familiares, envenenamientos. Padres enfrentados a hijos, hermanos conspirando entre sí, esposas moviendo los hilos tras las cortinas de terciopelo. Uno de los casos más conocidos es el de Enrique II de Inglaterra, cuyos hijos se rebelaron contra él y lo obligaron a abdicar, humillado. Cuando murió, su hijo Ricardo, sí, el famoso corazón de león, se negó a ver su cadáver. La corona era símbolo de unidad, pero también de traición familiar. Con el tiempo, muchos reyes se daban cuenta de una verdad amarga. La corona era más una carga que una bendición. Tenían el poder de decidir sobre vidas y tierras, pero vivían aislados, vigilados, amenazados. Su salud se deterioraba por el estrés, su alma por la culpa y su legado. Rara vez era lo que habían planeado. Algunos intentaron escapar, se refugiaron en la religión, abandonaron el trono o cayeron en la locura. Otros se aferraron al poder hasta el último aliento, dejando tras de sí un rastro de sangre, ruinas y miedo. En la historia medieval, hubo reyes sabios y justos, pero también hubo tiranos, monstruos y mártires, cada uno con una historia que, si escuchas con atención, aún resuena entre los muros de piedra de sus castillos olvidados. Si llegaste hasta aquí, es porque, como yo, amas el lado oculto de la historia. Y créeme, aún quedan muchos secretos que desenterrar. Así que, si disfrutaste este viaje, suscríbete al canal y activa la campanita. Déjanos un like para apoyar más contenido como este. Y cuéntame en los comentarios, ¿cuál de estos reyes te pareció más fascinante o aterrador? Nos vemos en el próximo video, donde las voces del pasado aún tienen mucho que decir.